Si usted nos está escuchando en este momento desde el confín del universo que sea, es porque está al tanto de que nuestra emisora puede escucharse a través de las alternativas plataformas de TuneIn, YouTube y otras muchas más, que están todas resumidas en nuestra página web RCR750, rcr750.com, rcr750.com, nuestra página web. Recuerda también que si quiere animarse la tarde con la tertulia intensa, nunca aburrida, que llevan a cabo oyentes de esta emisora en nuestro canal de YouTube, solo tiene que entrar desde su computadora, desde su tablet, desde su teléfono a nuestro canal en YouTube, RCR750 AM en YouTube, y allí ver en el chat en vivo cómo se caen a piña, cómo se defienden, cómo plantean preguntas, posturas, etcétera, todos los que nos escuchan a nuestra hora. Leomar Hernández, adelante. Daniel Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que efectivamente nos ve a esta hora y también que nos escucha? Porque hay unos que ponen el programa y no les gusta vernos las caras, porque dicen, son muy feos. Entonces, bueno, ellos agarran, se ponen a hacer sus oficios, sus quehaceres del hogar, sus labores de teletrabajo en la casa, con el audio de este video. Entonces, harían más bien uso de este video como si fuese como si de un podcast se tratase, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con mucha gente. Pero bueno, saludos a todos, gracias por estar allí nuevamente este martes. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo quiero arrancar el día de hoy, Daniel Lara, con la confirmación parcial de una sospecha. Y la sospecha que nosotros habíamos de alguna manera adelantado meses atrás, cuando llegó el señor Biden a la presidencia de los Estados Unidos, después de todo el tumulto que significó las denuncias de fraude, después no probadas, y bueno, la juramentación ya a principios de este año del señor Biden, bueno, de la sospecha con respecto al tema de política exterior. Vamos a ver cómo están las cosas con respecto a Venezuela, por ejemplo. Las declaraciones del Departamento de Estado, las declaraciones del propio Biden, las declaraciones del secretario de Estado, que en este caso viene a ser algo así como un canciller del gobierno de los Estados Unidos, el señor Blinken, apuntan más o menos a que Venezuela y sus sanciones iban a quedar igual, de que allí no iba a pasar nada, de que más o menos todo iba a seguir el curso que ya había tenido incluso con el gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo que iba a cambiar quizás? Y eso lo habíamos adelantado nosotros. Bueno, lo que iba a cambiar era el tono frente al micrófono, lo que iba a cambiar era quizá el tema retórico. Íbamos a ver menos declaraciones públicas, íbamos a ver menos declaraciones de esas que a uno incluso a veces le dejan como el paréntesis abierto y no sabe si tomarlas a bien o tomarlas a mal. Y lo que uno iba a ver era como una posición un poco más no declarativa desde el punto de vista del caso venezolano. De hecho, todas las autoridades del gobierno de Biden han dicho, bueno, las sanciones se van a quedar, todo va a seguir más o menos igual. Y la realidad es que en Venezuela todo ha quedado más o menos igual en una especie de deriva que ha tenido el correlato interno de la política exterior de los Estados Unidos, que es la institución del gobierno interino de Juan Guaidó. Hasta este momento la realidad es por todos conocida, no ha podido ser, no ha podido tomar espacios de poder el gobierno de Guaidó en la realidad venezolana. A nivel internacional las sanciones se mantienen desde el papel, de hecho efectivamente en la práctica también la mayoría de ellas se están cumpliendo. Algunas están siendo burladas por Maduro. En Europa han suscrito también una especie de prórroga en la aplicación de las sanciones en días recientes. Y bueno, la cosa sigue más o menos igual, pero estancada. Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué traigo a cuento una vieja leyenda que ya todo el mundo conoce? Porque nos enteramos por la Associated Press, Daniel, que un grupo de demócratas, o sea, de militantes del Partido Demócrata, que en este caso tienen cargos dentro del Senado de los Estados Unidos, y en específico uno de ellos que se ha puesto al frente de la agrupación, que es un senador por el estado de Connecticut, el senador Chris Murphy, demócrata, repito, ha enviado una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, que es este señor que ya les he mencionado con anterioridad. Bueno, básicamente el espíritu de la carta lo que entraña es el deseo de este grupo de senadores y este grupo del Partido Demócrata
de que las sanciones energéticas y específicamente las que están vinculadas con el tema del diésel en Venezuela sean levantadas. Como usted lo está oyendo, hay un senador del Partido Demócrata que está pidiendo que parte de las sanciones que tiene el gobierno de Joe Biden, que heredó a su vez del gobierno de Donald Trump, estén siendo levantadas. Y quiero leer un pedacito para que nos pongamos en contexto. Un senador estadounidense instó este martes al gobierno de Biden a levantar la prohibición de los intercambios de combustible diésel con Venezuela, lo que se suma a la presión de algunos demócratas y trabajadores humanitarios que argumentan que las sanciones están empeorando la grave crisis vista. Es del Comité de Relaciones Exteriores y el Comité de Relaciones Exteriores está en manos de un senador del que yo también les hablé en días pasados. Es un senador demócrata también que de hecho ha viajado a Venezuela y se ha tratado de vender como un valedor del Partido Demócrata que se le puede meter a Nicolás Maduro en una mesa de negociaciones. Es decir, él dice que puede contactar con los dos porque se lleva bien, por supuesto que con su partido, y se lleva bien con Maduro. Ahorita se me va su nombre, quizá luego de la pausa se lo recapitule a ustedes. Pero este senador también es de la idea de el enfoque de las negociaciones. Bueno, volviendo a nuestro senador de hoy, que es Chris Murphy, se ha enviado una carta al secretario de Estado de Anthony Blinken pidiendo que Estados Unidos ponga fin a una política, entre comillas, equivocada. Eso es lo que dice el senador de Connecticut. Dijo que la restauración inmediata de los canjes de diésel proporcionaba alivio vital para millones de venezolanos. Y bueno, las sanciones, en este caso, no han creado una influencia política real con Maduro, quien fue capaz de maniobrar en torno a las sanciones unilaterales y que en cambio amenaza esto con empeorar gravemente la ya grave situación humanitaria en el país. Esta es la carta que incluso tiene una copia que ha sido difundida públicamente, y la petición se hace además, Daniel, en un contexto, hay gente que no sabe esto, hay personas de llamadas organizaciones de la no gubernamentales de la sociedad civil venezolana, incluso muchas de ellas que merecen nuestro respeto, porque hay gente que no apareció ayer, que tiene 10, 15 años trabajando en temas que no tienen que ver con política, sino que son temas incluso de enfermos de VIH, tenemos gente enfermos con Parkinson, estamos hablando de gente que hace protestas, que elabora protestas pacíficas, tal. Bueno, gente que tiene muchos años en distintas labores. Hay gente de estas ONG que ha viajado a los Estados Unidos en semanas recientes, ha comparecido ante el Comité de Exteriores del Senado, esto es lo que ratifica la nota de Associated Press, y están diciendo que el tema del diésel es muy clave en el caso venezolano y que hay que levantar las sanciones del diésel. O sea, no es una petición que nace en el aire del Partido Demócrata, pero hay un grupo, quiero insistir en esto, del Partido Demócrata que está diciendo que, bueno, que las sanciones no han funcionado, todo como deberían haber funcionado, y que incluso están generando tormentos en los grupos gruesos de la población venezolana. Y que con el tema del diésel se va a afectar la cadena de suministros de la alimentación, de distintos servicios en Venezuela, lo poco que queda del sector servicios en Venezuela, y que en consecuencia hay que volver a una modalidad, esto es una vieja modalidad que tenía el gobierno de Venezuela con Estados Unidos, donde entiendo que se cambiaba petróleo, se cambiaba el petróleo crudo, así, sin procesar, por barriles de diésel para el tema de las maquinarias venezolanas y sobre todo para estos camiones, todo este tema de vehículos que funcionan con gasoil o diésel, como le quieran ustedes llamar. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, Daniel. Se está moviendo un vector dentro del Senado de los Estados Unidos y específicamente un vector de los demócratas, donde ya se comienza a pedirle a Biden, incluso del seno de su propio partido, que revise la política exterior con el caso venezolano. A mí eso no deja de parecerme interesante, puesto que además Biden hasta este momento no ha modificado nada de la política que traía Trump. Eso es lo que hay que decir porque hay que ser justo con la verdad también. Ha mantenido más o menos la misma política, solo que se ha abstraído de esas apariciones públicas y de esas, digamos, cosas que a veces uno le despertaban el ánimo, ¿no? El espíritu de que la frase ingeniosa, la frase a pesar de esto que estamos describiendo el día de hoy. Daniel. ¿Quién es Chris Murphy? El senador que pide al presidente Biden que deje que Venezuela siga comprando diésel, o mejor dicho, usando el diésel como intercambio para comprar no sé qué cosa es lo que hacen ellos con el diésel exactamente. No, se trae diésel de Estados Unidos y se cambia por petróleo de acá. Ajá. Se cambia por petróleo acá. Pero entiendo que eso lo hacían también cambiando petróleo por diésel y cambiaban también petróleo no por alimentos o por mercancías.
Que es la Y que, propuesta de en la que insiste el señor el Fernando Rodríguez, Francisco claro, Rodríguez. pero es que ese esquema era el que se desarrollaba gracias a el ilustre Alex Saab. Pero en todo caso, el señor Christopher Scott Murphy, que ha hecho la propuesta para darle oxígeno al régimen de Maduro, porque eso es lo que busca al final, es un demócrata de apenas 47 años. Ha sido representante al Senado desde el año 2003, desde el año 2012 por su estado Connecticut, y antes de eso había sido representante, es decir, diputado, desde el año 2007 hasta el año 2013 estuvo en esa labor. Eh, su actividad es la propia que puede tener un político de mediana categoría tirando a mediocre, tirando a malo. No es Connecticut, cualquier estado. Entiéndase que Connecticut es una de las 13 colonias originales dentro de o con las cuales se fundan los Estados Unidos. El 47 o 50 y pico por ciento de la energía que se produce en Connecticut es de origen fósil. No hay una... las energías limpias en Connecticut no son un fuerte. Pero aquí hay una cosa particular y por su fruto lo conoceréis. Vámonos a la página web del señor. Chris Murphy tiene una página web muy bonita. Y cuando uno va y la revisa y se busca el apartado donde habla de seguridad nacional y política exterior, el señor iza una bandera y dice: un ejército fuerte es la base de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en Connecticut fabricamos la maquinaria que mantiene a Estados Unidos a salvo. Como miembro del Comité de Asignaciones, yo he luchado para asegurar $10,000 millones en nuevos fondos para la construcción de los submarinos de la clase Columbia, F-35 Joint Strike Firefighters y los helicópteros Connecticut, y están diseñados para lograr nuestros objetivos militares y al mismo tiempo mantener seguros a nuestros miembros de servicio. Entonces, volvamos al análisis. ¿Quién es Chris Murphy? Chris Murphy es un senador de uno de los principales estados de los Estados Unidos, que es un estado importantísimo para el complejo industrial militar. Chris Murphy no es otra cosa que una pieza del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Es además un senador guerrerista, tanto así que considera que la seguridad nacional de los Estados Unidos depende de un ejército fuerte. Ojo, no de una posición ética, no de no meterse en los asuntos de los demás, no en dejar de promover revoluciones y revueltas en otros países metiéndose en lo que no les importa para después terminar con engendros como Al Qaeda o ISIS. No, para el demócrata se leen los basamentos de ese partido cuando lo apoyan. Este tipo es un guerrerista, este tipo cree en la guerra, este tipo cree en las intervenciones, cree en la necesidad de tener de portaaviones y unos elementos de disuasión importantes. ¿Y por qué razón entonces el señor está diciendo que hay que permitir que Venezuela tenga, el régimen venezolano, posibilidades de seguir haciendo negocios con el diésel? Porque se necesita un enemigo. Porque necesita el complejo industrial militar, necesita focos de conflicto. El complejo industrial militar de los Estados Unidos no está interesado en que se solucionen todos los conflictos del mundo, porque ¿qué van a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a vivir el complejo industrial militar que mantiene el Partido Demócrata y a buena parte de ciertos y determinados representantes del Partido Republicano si desaparecen los conflictos en el Medio Oriente, si desaparecen las milicias africanas,
si desaparecen las peleas étnicas y tribales en el norte de África, si desaparecen las tensiones permanentes en el Golfo de Adén, si desaparecen las guerrillas latinoamericanas, si desaparecen los ánimos de defensa de Colombia y de Brasil frente a la amenaza que representa Venezuela y su régimen de bandoleros. No, es que la política exterior también puede ser un negocio, Neomar. No, Daniel, pero es que tú estás hablando de la maquinaria de guerra y estás hablando, pero, ¿y cuál es el aceite que mueve la maquinaria de guerra? La plata. Que sale de Venezuela. La plata, hermano. No, perdón, pero la plata, en este caso, estamos hablando de petróleo, Daniel. El petróleo venezolano para los Estados Unidos de hoy significa menos que nada. Es despreciable. Oh, lo que permite que el complejo industrial militar mantenga sus niveles de venta y sus niveles de proyección frente a sus más cercanos competidores, entiéndase, Rusia, Europa y China, es que existan los focos de conflicto. Mientras existan focos de conflicto y mientras existan situaciones que justifiquen mantener un ejército fuerte, tal cual como lo dice el senador en su página web, por Dios, por Cristo, por supuesto. Es una cosa bastante parecida a la de los... Mira, a los que buscan la salvación a través de la ayuda al pobre. ¿Qué le pasará a ese cristiano que siente que va al cielo cuando ayuda al pobre y al miserable? Si el pobre y el miserable deja de existir, pero no irá al cielo. Por eso es que tú ves a la Iglesia Católica promoviendo las cosas que promueve. A la Iglesia Católica no le interesa la erradicación de la pobreza en los países del tercer mundo. Esa es la verdad. Porque se necesita a los pobres para poder tener la redención que necesita el ricachón cuando se saca una moneda de oro del bolsillo y se la da al pobre miserable. Con eso se gana el cielo. Eso lo sabe Francisco. Eso lo saben los jesuitas, los catolicomunistas, eso lo saben. Aquí todo el mundo tiene una posición hipócrita, chicos. Aquí están parrando de hipócritas. Sale este señor a decir, ay, no, que le preocupa a la gente muriendo de hambre en Venezuela. ¿Qué te va a estar preocupando a ti la gente muriendo de hambre en Venezuela, muchacho gafo? Tú no conoces Venezuela. A ti lo que te interesa es el aparato militar industrial que te financia tu campaña. A ver, dime tú, a sacarme a mí una lágrima con tu preocupación por Venezuela si tú confundes a Venezuela con Minnesota. Necio. Minnesota. No, pana, a la gente hay que ponerla en su sitio. A la gente que pone en su sitio, señor Chris Leidemorphy. Usted no conoce a Venezuela. Usted no sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. A usted lo que le interesa son los realitos que el complejo industrial militar suelta en esa campaña suya cada vez que usted es candidato. Que bastante candidatura que ha tenido. Mira, basta. Les hablaba de la presidencia del Comité de Exteriores del Senado, que en este caso la tiene Bob Menéndez. Bob Menéndez es demócrata por New Jersey y es un senador que ha tenido unas posiciones con Venezuela que hasta el momento han sido bastante decentes, ¿no? Pero al que yo me refería, al que yo aludía, es el presidente de la Comisión de Exteriores, pero de la Cámara de Representantes, que es un figurín, que se llama Gregory Mix. Yo les di la especie de dossier de la vida de ese caballero. ¿Ese qué dice? No, ese está perdido. Ese tiene desde que salió con aquella declaración de que él podía negociar con Maduro, se perdió. Pero lo importante acá, Daniel, es que aquí es donde está el tema. La Comisión de Exteriores de ambas cámaras están presididas por los demócratas, porque recuerden ustedes que después de la debacle de las últimas elecciones, los demócratas incluso se ganaron la mayoría en el Senado. Tienen la mayoría en el... Bueno, no, está empatado el Senado, pero lo decide la vicepresidenta Harris, ¿no? Entonces, tienen el Senado, tienen la Cámara de Representantes y en este caso además dominan, por supuesto, la presidencia. Esa es una forma parcial de ver la realidad, no, Manuel, disculpas. Bueno, pero ¿lo tienen o no lo tienen? Te lo he dicho desde que se dieron esas elecciones. Quien crea que la mitad es republicana y la otra mitad es demócrata está pelando. Por la simple y sencilla razón. Quienes tienen el control del Congreso de los Estados Unidos son las corporaciones. Las corporaciones. Bueno, pero desde el punto de vista de la nomenclatura la mayoría son demócratas y la mayoría son demócratas en los dos cámaras. O sea, y si eso fue así, ¿por qué no prosperó el impeachment contra Trump? Vamos a ir al corte. Strike 3. Vamos al corte, que Neomar se ponchó. En el siguiente inning vamos a ver quién batea aquí y quién no batea. Ya venimos. 150 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta Y así nos va. Y bueno, estamos hablando hoy, por cierto, tuvimos un inconveniente porque a la gente hay que hablarle con transparencia. Tuvimos un inconveniente con el invitado el día de hoy para nuestra sección de presos políticos, por eso queda hasta la semana que viene esa sección. Pero mira, porque también yo te voy a decir algo para que seamos completamente transparentes con la gente. Mucha gente se compromete con nosotros a que va a exponer el caso, de que va a decir qué ha ocurrido con determinados detenidos, y a última hora entonces se rajan. Y bueno, yo digo que hay que ser muy serio, ¿no? Cuando uno está trabajando con un caso de un preso político, uno sabe que hay riesgos, uno sabe que hay consecuencias, pero permítanme también decirles algo como persona externa, aunque no tan externa, ¿no?, a los casos de presos políticos, porque afortunadamente no he tenido ningún familiar ni he caído como preso político yo en todo este tiempo. Lo que hemos visto nosotros durante todo este tiempo es que mientras más se habla de los casos, mientras más se comunican las situaciones a las que están siendo sometidas las personas que son privadas de libertad por razones políticas, más celeridad hay en la resolución de esos casos. O sea, callándose no tenemos nosotros generalmente buenos resultados con los presos políticos. Hay mucha gente que lo ha entendido después de varios años, incluso donde hay mucho silencio, porque se piensa desde la familia que eso va a hacer que su familiar salga más rápido, y ocurre todo lo contrario. Es apenas una recomendación que dejo a quienes, bueno, lidian con este duro proceso de tener a alguien que, bueno, del que el poder se antoja de llevarlo preso. Estábamos hablando de Gregory Meeks, Daniel. Yo estoy rastreando las declaraciones. Gregory Meeks es demócrata, representante por Nueva York, tiene un récord. No por Nueva York, por el 5º distrito de Nueva York. ¿Y cuál es el 5º distrito? ¿Tú viviste en el 5º distrito? No, yo no viví en el 5º distrito, Neomar, pero hay que saber exactamente de dónde el tipo de representante para poder identificar cuáles son sus querencias y sus odios. Uh-huh. Eso vamos a buscar. Yo no viví en Nueva York, yo no soy neoyorquino, como el sexteto experimental, por favor. Mira, oye, tú, no sé, como saliste ponchado de línea anterior, viniste aquí tirando rectas pegadas al cuerpo. No. Ten cuidado. Mira, yo te lo único que te exijo es juego limpio, pana. Sí, bueno, yo te digo lo mismo. Mira, el caso es que Gregory Meeks fue designado en diciembre pasado presidente de la Cámara presidente del Comité de Exteriores de la Cámara Baja o de la Cámara de Representantes. En este tema, yo me hice una búsqueda de la vida de Gregory Meeks y lo que recuerdo es que por lo menos es representante de los años 90, o sea, tiene rato en la pomada desde el establishment del Partido Demócrata, aunque se diga que no. Tiene, bueno, todo este tema del ascendente por pertenecer a los grupos afroamericanos del Partido Demócrata, entonces la lucha de las minorías, todo este tema, pero el señor Meeks está indiciado y está visto incluso en Nueva York por organizaciones no gubernamentales que vigilan el tema porque allá sí se hace seguimiento a esto, a la vida de los parlamentarios, ¿no? Está catalogado como uno de los representantes más corruptos de la Cámara. ¿Y por qué? Bueno, porque el tipo ese sí ha sido ponchado en un par de ocasiones
viajes al Caribe con la esposa, los hijos, a resorts en las Antillas del Caribe, que el tipo no tiene cómo explicar, vinculados al tema de los financistas. O sea, el Gregory Mix sí es uno que cuando le ha tocado que lo estudien por el tema del cabildeo que ejerce a favor de determinadas causas, y una ha sido el tema venezolano y la intermediación con Maduro, antes con Chávez, porque Gregory Mix, quiero que sepas que fue uno de los que vino al entierro de Chávez, al velorio, mejor dicho, el velorio prolongado ese que hicieron de Chávez, fue uno de los pocos representantes. ¿Y lloró? No sé, hay que buscar el video, hay que buscar el videotape, a ver si lloró. Pero el caso es que fue uno de los pocos. Porque ir al velorio de Chávez es una señal. Pero espérate, porque hay gente que fue al velorio de Chávez para asegurarse de que era Chávez y de que de verdad estaba muerto. Hubo por lo menos, yo vi por lo menos 2 viudas llorándolo de verdad, sinceramente, y hipeando de verdad, con hipeo real, en tiempo real. Cristina Kirchner y Evo Morales. No, Cristina Kirchner no derramó una lágrima por Hugo Chávez, eso es mentira. ¿No? No, señor, amigo mío. Esa mujer, esa no tiene sangre en la vena, esa no tiene corazón en el pecho. Esa no lloró al marido, esa no lloró al marido. No lloró al marido. No lloró al marido. Sino que dijo rey muerto, rey puesto. No lloró al marido, va a llorar Hugo, no. La que llegó hipeando y bueno, y que no hallaban cómo calmar era Piedad Córdoba. Piedad Córdoba. Yo pensé que era Maripili. No. Piedad Córdoba se fue en un solo hipeo que hubo que nebulizarla porque no se le paraba el hipeo. Y no existía el coronavirus, imagínate en época de coronavirus. Y el otro que fue una cosa horrible fue Evo. Tengo muy malas noticias de nuestro camarada Hugo Chávez, a quien le mando fuerza desde aquí. ¡Bah! Y se fue ese hombre en llanto. Claro, lo quería. Y entonces, claro, cuando yo vi que llega Evo, ¿verdad? A Caracas, yo diciendo, bueno, llegó la viuda, ¿qué vaina es? Aparte de la demás, porque ese es el problema que se dan esos velorios de esos caudillos, que tienen como 50 amores secretos, y entonces todo el mundo está esperando el velorio a ver quién llora. Ese es como el popular cuento de las familias paralelas del difunto, que llegan a estos velorios, a los velorios de antes, cuando, bueno, aquí los hombres... Claro, no, y a los de antes, a los de antes, a los de ahora. No creo, porque ya ahorita las posibilidades económicas restringen las posibilidades de familias paralelas. Bueno, no sé, creo yo. Mira. Bueno, pero era el asunto, ¿verdad? Que hubo otros que fueron y lloraron a Hugo, no llorando al ido, sino llorando al tiempo que se fue y no vuelve. Por ejemplo, nunca voy a olvidar yo el llanto... Oye, pero terrible, y el grito de dolor ahogado en medio de ese salón de Adán Chávez. Tu hermano. Cuando Adán Chávez, su hermano mayor, y de hecho uno de los padres de la criatura ideológica que sería el chavismo, echa el cuento del famoso bulto, del bulto de Chávez. Del morral que él cargó. El morral, claro, porque es que el morral es con los libros esos apolillados, hediondos a naftalina, que se leían esos ridículos, ¿verdad? Dando por cierto todo lo que se leían. Que si el Capital, que si las no sé qué, que si las no sé cuántas tesis de fulano, que si lo que dijo no sé quiéncito, que si el qué hacer, que si el imperialismo fase superior del capitalismo, que toda esa cantidad de balurdeces que me mandaron a mí a leer en sociología en primer semestre y en historia del pensamiento político, y uno agarraba y decía, Dios mío, pero qué cantidad de paja. Y uno le decía, bueno, esos tipos cargaban ese morral, y entonces parece que él se intercambiaban el morral, y entonces cada quien le metía un libro más, y entonces le mandaba el morral, y entonces bueno, al final de echarse cuento, en medio de su llanto y del silencio general, que viva Chávez, carajo. Sí. Pero, ese sería ahogado, y ese sería el último carajazo que lanzaría un Chávez en la historia de la República, porque a partir de ese momento se borraron de la administración pública y del mapa. El chavismo es un chavismo sin Chávez. Ahora es el cadáver
pero el legado lo tenemos nosotros y están preparando la candidatura de María Gabriela Chávez y allí están los reales de Rafael Ramírez, están los delirios de Jorge Giordani, están las malas mañas y malas andanzas de Héctor Navarro, están las sinvergüenzuras de Cabeza, están las alcahueterías de Annalisa Osorio y está el aplauso generalizado de esos opositores que fueron chavistas y que ya hieden en la oposición y que los tipos dicen: ¿qué hay para mí por ahí? Eso de tendrán el cadáver, pero no tendrán la razón. Esa no era la frase. Pero que tú puedes esa tener es la frase de Unamuno, ¿no? Esa es la frase de Unamuno en la Guerra Civil Española. Que venceréis, pero no convenceréis. Bueno, pero era Unamuno. Estos no son Unamuno. Estos son Unamono. Unamono, son unos gorilas, son Unión Nacional de Monos Gorilas Asociados y Pendexieros. Y vienen, pero es que están ahí, todo el mundo los está, yo no entiendo, y los ven y los entrevistan y se dan la vida y se dan cachaza y le dan portada y los entrevistan y les hacen especiales y todos aquellos. Corte, hay que hacer el corte comercial. No, al corte hay que hacerle a ellos, pero no te voy a decir de qué parte del cuerpo que se le corte a ellos. Mira, nosotros empezamos hablando, estamos haciendo una referencia a la vida y obra de Gregory Mix, y entonces caímos en que él vino al funeral de Chávez y terminamos hablando de Chávez, del chavismo y de los funerales chavistas, ¿no? Pero no, ya pavoso tema. Vamos a ir al corte, cambiamos el tercio luego de la pausa, ya venimos con más de ella, si no. SR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Para hacer plata definitivamente no se puede ser bolsa. A veces uno se pregunta, y en el caso particular mío como persona que admira los procesos de creación de riqueza, si la creación de riqueza está esencialmente desprovista de sentimientos morales, como hay una discusión larguísima incluso dentro del liberalismo por el tema justamente de la creación de riqueza. O sea, si lo que importa a final de cuentas es el mero asunto monetario, el asunto crematístico, y no hay entonces en el medio de ese proceso nada que tenga que ver con honestidad, con ética y con códigos que a uno más o menos le preserven o le lleven a preservar la humanidad, hacia donde yo digo, bueno, para ser vivo definitivamente no se puede ser pendejo. Esa es la tautología de este caso. Y les voy a relatar esto. Ahora, décadas después de haber trasladado a la mayoría de la familia y sus activos a los Estados Unidos, cuando Chávez estaba acelerando su revolución socialista, una nueva generación de la familia Cisneros está explorando la economía devastada en busca de activos para comprar a bajo costo. Eduardo Cisneros, que es el nieto del viejo patriarca Diego Cisneros, hijo, me imagino yo no sé si de Gustavo Daniel o de recientemente fallecido, no recuerdo el nombre, ya ha recaudado más de $200 millones, tampoco es un dineral, pero bueno, yo no tengo ni 100. Yo no tengo ni 100 millones de dólares de los inversionistas, según un documento presentado ante la CISEC. El fondo llamado 3B1, oye, que siempre, ahora que es 1BC, es típico, el grupo que ha constituido se llama 3B1,
que es muy parecido a 1BC, Guacamaya Fund, ya ha utilizado alrededor de 60 de esos 200 millones de dólares para captar negocios venezolanos el año pasado, incluido un fabricante de pinturas, que es Corimón, según varias personas con conocimiento de los acuerdos que solicitaron no ser nombradas porque no estaban autorizadas para hablar públicamente del asunto. Al dar el paso, Eduardo y su socio, que se llama Rodrigo Vitar, jefe de una firma exclusiva de fusiones y adquisiciones con sede en Nueva York, se posicionan como los primeros en llegar a lo que podría ser una lucha por adquirir activos de elección a precios muy reducidos en una nación que una vez fue rica. Después de años de mala administración, bueno, esto ya es todo el contexto que hacen las agencias internacionales. Dicen que hay una oleada. Pero, señor Cisneros, si me escucha, eso es lo que tiene que hacer. Vaya y compre el chavismo, vaya y compre esa franquicia. Y métale esos reales. Claro, no, y métale esos reales a María Gabriela para que se quede con el. Bueno, porque si su papá fue chavista, que usted sea chavista, es una generación, ¿qué problema tiene, verdad? Oye, es increíble, ¿no? Pero bueno, esto es lo que te da cuenta es más o menos del espíritu de las cosas en Venezuela, Daniel. Eso es lo que, no, eso es una cosa muy sencilla. Mira tú cómo fue esta inversión. Gustavo Cisneros le apostó desde temprano al chavismo para que el chavismo destruyera. No es un angelito. Negocio redondo. Un angelito. La familia Cisneros Rendiles, que además ha logrado una beata antes que José Gregorio. Porque la madre Rendiles, a pesar de que José Gregorio Cisneros, pues de los otros, de los beatificables, ¿no? ¿Verdad que bueno, José Gregorio Hernández Cisneros? Exacto. Hernández Cisneros, pero de los buenos, de los beatificables, ¿no? Pero bueno, mira, es que esta es la historia de Venezuela. Esta es la historia de Venezuela. La historia de Venezuela es esa: apuéstale a este caudillo para que el tipo mate a tus enemigos, y cuando a 2 vueltas de tuerca tus hijos serán los dueños de los bienes del que te robó, del que te fastidió la vida a ti. Se acabó. Ya así vienen, ya así van. Ya así van dando vueltas. Y cuando uno viene a ver y uno empieza a revisar, y uno dice, chico, mira dónde está. Y ahí siguen los Cisneros. Qué bueno. Yo lo que digo es que siempre caen parados, ¿no? Es interesantísimo, porque mira, siempre caen parados hasta que se caen. Hasta que tiren un traspié allí. Por cierto, pero siempre el señor Cisneros ¿por qué no constituye un fondo para comprar bienes quebrados en Cuba, patria de su abuelo? Sería bueno saber, ¿verdad? No, esas cosas hay que preguntárselas, porque uno dice, caramba, ¿qué tendrán, cuál será el sentimiento nacional de los Cisneros? ¿Qué entenderán ellos por nación, por patria, por estado, por país, por nacionalidad? ¿Qué bandera tendrán los Cisneros en su casa? ¿La de 7 o la de 8 estrellas? O sea, ¿tú quieres que yo te lo cuente? Ese es el sentimiento patrio. Claro, el sentimiento patrio, por supuesto. Que corresponde mucho a aquella vieja frase de cómo va viniendo, vamos viendo, ¿no? Porque un pedacito. Adelante. Y lo más grave es que tú siempre vas a conseguir gente dentro de Venezuela. Yo ayer lo leía, porque esto es noticia de ayer. Esto es como decía Héctor Lavoe, esto es periódico de ayer. Esto salió ayer, pero no se me había pasado comentarlo. Yo ayer leía alusiones a esta noticia, que repito, la hace una agencia internacional especializada en el tema económico, cuál es Bloomberg, que hay gente que dice, bueno, fíjense, la astucia de estos empresarios, se les puede criticar lo que sea, pero se les puede criticar. Entonces, siempre vas a tener en Venezuela, y ojo, no solamente en Venezuela, lo que pasa es que a nosotros nos duele más porque somos venezolanos, seguramente que en todas partes del mundo, pero en casos como este, tú siempre vas a tener gente que va a justificar la trayectoria de grupos empresariales así. Que gente que te va a decir que es que el chavismo tuvo tanto espíritu totalitario que no hubo manera de oponerse a sus políticas. Entonces que lo que había que hacer era metabolizarse en el sistema. Y que bueno, esta gente lo logró y logró sobrevivir metabolizada en el sistema, cual bacteria, o sea, como con una bacteria que se mete ahí, una solitaria se mete en el estómago y dura vegetando no sé cuántos años, así. Y luego, bueno, abren el estómago, está la solitaria allí todavía, coño, quedó viva. El caso es que te van a decir que eso lo hicieron, oye, que se hubiese preferido, que hicieran eso o que dejaran cerrar esa pequeña ventana de información que todavía es Venevisión y las fuentes de trabajo que hay en Venevisión, porque por lo menos ahí hay muchas familias que dependen del ingreso de las familias. Pero ven acá, siempre vas a tener relativizadores, eso es lo grave. Pero si tú puedes tener relativizadores, pero también hay una gran realidad. El fundador
el fundador mejor dicho, vamos a poner esto en grande, porque aquí tampoco no pretendo yo hacer aquí una labor de linchamiento de la familia Cisneros, porque para empezar no me corresponde, yo no soy el linchador. Y en segundo lugar, que tampoco es que los Cisneros son, quizás son epítome, pero no son únicos, ¿eh? En Venezuela ha habido grandes familias y fundadoras de grupos empresariales venidas de otros lares que adoptaron a Venezuela como su patria y que construyeron, y la familia Cisneros fue una de esas. Diego Cisneros llegó desde su Cuba natal y se instauró sus negocios en Venezuela y fue, sin duda alguna, uno de los constructores de esa nueva burguesía postindustrial que vimos en Venezuela, en la Venezuela postpetrolera. Eso no se puede negar, como lo fue también en buena parte del siglo XX. No se puede hablar del siglo XX sin hablar de la familia Phelps en Venezuela. No se puede hablar de la Venezuela del siglo XX sin hablar de la familia Phelps, sin hablar de la familia Zinn, sin hablar de la familia Blum, sin hablar de la familia Willenburg, sin hablar de la familia Mendoza, Eugenio, Mendoza, Flori. Es que eso nadie lo está negando. Eso es una realidad. Pero ahora me pongo yo a ver las cosas. ¿Qué hicieron algunos de esos notables apellidos cuando llegó el chavismo a destruirlos a ellos, con nosotros adicionados? Porque el chavismo se alzó contra ellos. No contra los Lara Faría, no contra los Hernández Mejía, no, se alzó contra ellos y con nosotros incluidos, ¿verdad? Vamos a ir al corte, porque dentro de todo eso, es una cosa que hicieron muchas, o la gran mayoría, o una cierta mayoría de esas familias, cuando les tocó defender el país que construyeron sus abuelos. Muy pocos se quedaron al pie del cañón. Estoy en una emisora que está al pie del cañón y que da fe de qué hicieron los herederos de William H. Phelps. Pero caramba, vamos a revisar lo que hicieron otros y uno los ve y uno dice, pero pues que ni siquiera se fueron a otro país a hacer lo que hicieron sus abuelos, a fundar, a hacer de cero, ¿no? Se fueron y ya. A esperar no sé qué. A esperar no sé qué. Bueno, oportunidad de negocio barato. Y algunos se aliaron y se convirtieron en, lamentablemente, en manchadores del apellido, como dice la canción, arrastrando la cobija y manchando el apellido y metiendo los apellidos de sus honorables abuelos en negocios de bolichicos. Vamos a ir al corte y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica.
Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Uno se pone a pensar y se pone a revisar y trae entonces a colación esas notas casi luctuosas, porque son notas empresariales pero luctuosas. Entonces, el grupo Cisneros o sus herederos destinaron un capital de $200 millones para comprar empresas quebradas por una banda de forajidos que se birlaron del país $400 millones y todo su tejido productivo. Banda de delincuentes que fue originalmente financiada por los que hoy invierten solamente $200 millones. Qué tremenda inversión. Yo creo que debería hacerse un libro donde se cuente la inversión de los Cisneros. Apostaste a Hugo Chávez en el 98. Hugo Chávez durante 22 años eliminó a todos los que tú querías que eliminaras, quebró a todas las mesadas que me daban desde que estaba en el colegio inglés y desde que iba a jugar tenis allá, desde que iba a pasear a esquiar en Aspen, y yo guardé todas esas moneditas que me quedaban. Y aquí tengo $200 millones para invertir en Venezuela porque yo quiero a Venezuela. Menos mal que la quieres. Menos mal que la quieres, porque si no la quisieras, bueno, nos hubiese cortado la cabeza a todos para hacer mondongo y vender y regalarlo por la calle. Es una cosa impresionante. Entonces, aquí uno dice, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué hemos llegado a donde hemos llegado? ¿Cómo es posible que vamos a llegar ahorita que estaremos aquí? ¿No está viendo que mientras los profesores universitarios andan haciendo colectas públicas para comprarse un par de zapatos para poder ir a dar clases, rectores de universidades son unos grandes potentados? Esos son temas que hay que discutir. Esos son temas que hay que discutir. Aquí hay grandes apellidos propietarios de las universidades públicas. Basta revisar la rectoría de las universidades de los últimos años. Yo quisiera saber, nada más revisar la rectoría de la UCB es una cosa digna de un equipo CSI. Yo revisaría qué es lo que pasa en la rectoría de la universidad, porque estamos hablando de las élites y hay notables excepciones, obviamente. Pero veamos lo que es Fede Cámaras hoy. Bueno, por Cristo. No estamos en horario infantil. Antes se había visto en la historia sindical de Venezuela a la directiva más homogénea de la historia sindical venezolana en el año 2001 en la CTV. Eso es importante saberlo. Porque ganó, sí, Carlos Ortega la presidencia de la CTV con su llave Pablo Castro y con el señor Manuel Cova. Pero entraron a ese directorio todos los que agarraron votos de los sindicatos de base, del chavismo oficial y del chavismo oficioso. En ese comité ejecutivo entró Aristóbulo Istúriz y nunca quiso asumir los cargos que era del chavismo disidente. O sea, ahí entró un verdadero... Eso nunca había ocurrido en la historia sindical de Venezuela, porque los grandes partidos, Acción Democrática, COPEI, y los sindicalistas independientes que hacían vida en los partidos asociados, como el MAS o como el MEP, eran los que ocupaban esos puestos. ¿Y qué pasó con esa CTV? ¿Qué pasó con esa cúpula? Se lanzó y se restió por la democracia en las jornadas que sacaron a Hugo Chávez del poder en el 2002, y cuando los trabajadores llegaron a Miraflores estaban sentados los jerarcas jefes de cámara negociando con los militares el regreso de Chávez. Qué bello. Esa fue la realidad. ¿Y qué pasó con la cúpula sindical? ¿Qué pasó con el movimiento laboral en Venezuela? ¿Presos, exiliados o muertos? Y la CTV murió con ellos, Neomar. Palo abajo. Y no hay quien la reivindique. Eso es otra de las cúpulas. Entonces, esas cosas, entonces no las dice, y uno es un incómodo, uno es un grosero, uno es un altanero y uno está alterado. Pero entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? Al ciudadano venezolano que ha ido a votar todas las veces que lo ha convocado, creyéndole a esos imbéciles que encabezan la élite venezolana. ¿A quién le van a echar la culpa?
a los venezolanos que en el 98 votaron por Chávez, financiado por Cisneros, para que 22 años después Cisneros se gastara 200 millones de bolívares que tenían el cochinito para reactivar empresas quebradas por el chavismo que él financió. Pero maldito sean, chicos. Primero, porque esa es la principal empresa quebrada de Venezuela, que de paso es de ustedes. Reactívenla y llévesela. Nos vamos. Hasta mañana. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 20.